noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque hoy podemos estar reunidos en este lugar y vamos a retomar nuestros estudios de los días jueves, nuestro tiempo de oración y de cántico, los cuales ya hemos hecho en la media hora anterior a esta. Quisiera que nosotros pudiéramos considerar el prestar atención al tema de hoy, plena madurez en Cristo. Para esto vamos a ir a Efesios capítulo 4 versículos 1 al 10. Por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sondose en amor. Muy bien, mis amados hermanos, particularmente este texto nos habla de una manera extraordinaria. ¿Por qué tenemos que pensar de esta manera? Habla de la unidad y habla de la madurez, por lo que es el crecimiento. ¿Alguna vez ustedes han pensado qué pasaría si a una persona le crece más la cabeza que el cuerpo? ¿Cómo se vería eso? Normal. Deforme. Si a alguien le crece más los pies que el resto del cuerpo, ¿cómo se vería? Deforme. Exactamente. ¿Saben qué es lo interesante de este texto que vamos a estudiar en esta noche? Algo que es importante. Que una vez llegamos a Cristo, llegamos como niños. ¿Se han dado cuenta que los niños tienen un serio problema con la autoridad? No saben obedecer. Todo lo cuestionan. No saben sujetarse. ¿Qué más evidencian en los niños pequeñitos cuando están apenas dándose cuenta de que pueden correr, caminar, tomar decisiones, hablar? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué hacen más? Estamos diciendo que un niño pequeñito es alguien que está aprendiendo a vivir. Pero ¿qué es lo que no le gusta? Que le den órdenes. ¿Qué es lo que no le gusta? Sujetarse. ¿Qué es lo que no le gusta? No tener la razón. ¿Sí se han dado cuenta? La pregunta mía es esa. Y pastor, ¿será que eso responde a no tener conocimiento o porque... En parte, pues un niño dice, bueno, no sé qué me pasa si tomo una corriente o algo, y uno, el padre le dice, no lo hagan. No lo Es hagan. parte, pero hay algo en su naturaleza de lo cual uno mira y hay algunos pecados manifiestos en todo niño que a nosotros nos parece chistoso. ¿Por qué el niño es desobediente? Sí, pero ¿cuál es esa naturaleza que uno evidencia? ¿Sí? Por si, o sea, él es desobediente, pero ¿por qué razón? Sí, por el pecado, pero ¿qué pecado? De desobediencia. Pero ¿por qué uno es desobediente? No le gusta sujetar. ¿Por qué no nos sujetamos? ¿Eso cómo se llama? Al que no le gusta sujetar, al que no le gusta obedecer. No, yo quiero que caminemos primero en los niños, porque los niños son orgullosos. ¿Sí? El orgullo es casi siempre. ¿Por qué a uno no le gusta hacer, a uno no le gusta que lo corrijan en público? A uno le gusta que le digan a escondidas, en privado.
¿Pero por qué? Porque mi dignidad está por encima de los demás. Y es algo que yo quiero que nosotros consideremos un poquito, porque nosotros vamos a hablar realmente de quiénes son los niños cuando están creciendo. Ahora, yo quiero hacer esta analogía porque aquí nos va a hablar de la unidad del espíritu y de la madurez del creyente. Pero hay que entender primero que los niños, todos los niños, o sea, a veces uno piensa que ese es mi hijo chiquitico o mi hija chiquitica. No son todos los niños, son orgullosos, son egoístas, ¿sí? Fíjense que tú le sirves algo de comer y ¿qué dice? No quiero, no me gusta. ¿Por qué? El alimento está podrido. Una mamá, un papá daría un alimento podrido, dañado. ¿Cierto que no? Ahora, yo quiero que reflexionemos. ¿Cuál es el deber de un papá? Decir, ay, pobrecito, a mi hijo no le gusta esto, le preparo otra cosa, lo que le gusta. No, uno que le dice, tómese la sopa, cómase la comida. Un papá o una mamá que quiere a su hijo no le da lo que le gusta, porque ¿qué le gusta al niño? Dulce, bombombón, chocolate, papas fritas, perro caliente, hamburguesa, todo lo que no le alimenta. ¿Cómo sabemos que un niño ha crecido? Cuando sirven la sopita y dice gracias Dios y se toma la sopa agradecido y contento. ¿Cómo sabemos que un niño ha crecido, ha madurado? Cuando a pesar que no le gusta algo, se lo come. ¿Cómo sabemos que un niño ha crecido, ha madurado? Porque confía en sus papás. Yo el otro día hablaba con Juan David, yo le decía, él lleva 14 años conmigo. ¿Por qué lleva 14 años conmigo, Eliana? Porque él tiene 14 años. Obvio, él tiene 14 años. Pero él siempre ha visto que todas mis decisiones son para cuidarle. Miren, la sujeción, el combatir el orgullo, el egoísmo, la desobediencia. ¿Qué implica? Que somos maduros. Ahora, eso lo vemos cuando un niño crece saludablemente, emocionalmente. ¿Sí o no? Lo mismo pasa en el Evangelio. ¿Qué es lo que más atenta contra la unidad? El orgullo, el egoísmo, la falta de amor, la falta de paciencia, la desobediencia. ¿Qué es lo que destruye la unidad en el matrimonio? El egoísmo, el orgullo, la falta de amor, la falta de paciencia. ¿Qué destruirá la relación de un padre con sus hijos? El orgullo, el egoísmo, la falta de amor, la falta de paciencia. Cuando ustedes ven una persona orgullosa, egoísta, impaciente y falta de amor, ¿qué dice? Es un inmaduro. Es que uno fácilmente distingue eso a lejos. ¿O no? A veces. Normalmente. A veces. Sí, normalmente pasa eso. Ahora, en la fe pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en la fe, cuando uno dice, yo creo en Dios, uno nació de nuevo y viene como consumidor, ¿uno a qué viene? A recibir y no a dar. Y esto es lo que creo que Pablo nos va a decir y nos va a esbozar en estos 16 versículos. Y nos hace pensar en lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que nosotros sepamos quiénes somos, cuál es nuestro propósito y que tenemos que trabajar en la fe. ¿Cómo sabemos que somos maduros en la fe? Porque usted puede tener 30, 40 años y seguir siendo orgulloso, egoísta, impaciente y falto de amor. ¿Y eso contra qué atenta en la iglesia? ¿Qué ataca? El reino de Dios, la misma iglesia. La unidad. Es interesante que el Señor Jesús diga
En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Hechos 15, Pedro y Pablo estaban agarrados, pero resolvieron sus problemas. O sea, fíjense que no quiere decir que cuando uno está unido no va a faltar el conflicto va a haber. ¿Cómo sabemos que somos maduros en la fe? Se soluciona ese conflicto. Claro, pero para solucionar los conflictos tenemos que reconocer cómo gestionar las cosas. Para pelear, tienen que haber dos que están peleando. Pero si hay uno que no quiere pelear, pues va a decir mañana hablamos, más tarde hablamos, hoy no hablamos, espérate un poco, decántate, enfríate. Yo me acuerdo que mi papá, él era experto, él nunca fue un ogro, pero fue muy firme en muchas cosas. Pero cuando uno no le hacía caso o uno lo veía así mal, yo no era mi caso porque yo era más noble. Hoy hablaba con mi papá y yo recordaba, una vez mi papá, yo tenía 18 años, mi hermano tenía 16 y nos puso de rodillas para darnos con la correa. Ya grandes, mi hermano es más alto que yo. Y mi papá es más bajito que yo. Y nos dijo, de rodillas. Yo me arrodillé. A mí me dio 3 correazos. Me acuerdo mucho porque me dolieron. Pero yo no dije nada, ni mu. Pero mi hermano en el primer correazo que le dio, y él empezó a gritar, no, papito. Salió a correr y mi papá se encarnizó con él. ¿Por qué? Por la falta de madurez. Yo quiero que hoy nosotros miremos estas cosas en este versículo. ¿Cómo sabemos que hemos crecido en la fe cristiana? ¿Cómo sabemos que somos creyentes maduros? Porque usted puede tener 20, 30, 40 años y ser un bebé en la fe. Un bebé que hace malas caras, que pone el teatro por encima, que hace sentir su molestia, que se queja, que reclama. No, es en serio, o sea, está mostrando toda su inmadurez. ¿Qué hace la persona madura? Eso es lo que hoy yo quiero que nosotros miremos aquí, porque la inmadurez atenta contra la unidad, y no solamente en la iglesia, en el matrimonio, en la relación de padres e hijos, en la relación de amigos. Si nosotros supiéramos gestionar el amor cristiano, la fe cristiana, oigan, seríamos más felices. No tuviéramos días amargados. Gracias, diácono. Comienza así Efesios. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Pablo, miren, yo quiero que comiencen pensando en Pablo y lo que él dice. Acá me tomé la molestia de tomar otra versión para poder... Bueno, si no me entienden en el lenguaje de 1960, a ver si me entienden en el lenguaje del 2024. Yo, Pablo, preso por causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. ¿Cuál es la idea de este versículo? Llamados a ser parte. Cuando dice aquellos que fueron llamados a ser parte. Uno es cristiano, debe ser como cristiano. Ok, si uno es cristiano, pues viva, obre, camine como cristiano. Versículo 2 dice, miren acá, esto es importante, porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la madurez cristiana se va a reflejar en la unidad cristiana. Y la unidad no es uniformidad. ¿Qué es uniformidad? Que todos estén igual. Que todos son iguales. Y no, mentira. El diácono tiene su forma de ser, el diácono tiene su forma de ser, la hermana Nancy, la hermana Raquel, la hermana Riley, la hermana Jenny. Cada uno de nosotros tenemos una forma de ser diferentes. No podemos ser iguales. No nos molestan las mismas cosas, no nos gustan las mismas cosas. Por eso la unidad no es uniformidad.
La unidad está basada en la obra de Dios que se da en el corazón de las personas. Por eso dice el versículo 2, ¿cómo yo puedo saber que estoy creciendo en la fe? Si soy humilde. Ahora, Juan David, ¿qué entiendes tú por humilde? Ópale, ¿sangre azul? Ser de la realeza. ¿Ser noble? De la Pero realeza. no ese significado. Miren, es que a mí me parece interesante porque el Señor nos pone a pensar. Uno dice, ¿yo cómo soy humilde? ¿Humilde acaso es como ellos, como lo que lo pintan las caricaturas del cristiano? Si te pegan, tú te dejas. Si te gritan, tú te dejas. ¿Qué es lo opuesto a una persona humilde? Una persona soberbia, orgullosa. No, una persona que dice, no me dejo. ¿Sí? Alguien que dice, no, es en serio, hay cuentos que dicen, no, en mi país es Jaimito, acá es Juanito. A mí me sirve el de mi país. A Jaimito le dijeron, póngase de pie. Y Jaimito no se ponía de pie, estaba sentado. ¿Por qué? Porque es una persona orgullosa, no sabe obedecer, no sabe sujetarse. Es interesante que la unidad dice acá que Dios ha puesto maestros, pastores, autoridad en la iglesia. En el hogar ha puesto a un esposo, a una madre, a un hermano mayor. ¿Qué debería ser una persona humilde? Saber sujetarse, saber obedecer. Pero Jaimito le dicen, póngase de pie. Y Jaimito no, entonces la profesora sacó una vara y se le acercó. Le dijo, póngase de pie. Y Jaimito, claro, por miedo a la vara, se puso de pie y le miró a la profesora y le dijo, pero por dentro estoy sentado. No, es que hay algunas personas que son así de miserables. No, porque es que uno tiene que ser muy miserable porque muestra su rebeldía. O sea, muestra su rebeldía, muestra su orgullo. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque el orgullo atenta contra la unidad en el hogar, en la iglesia. Piensen en un equipo de trabajo donde hay una persona orgullosa que no se deja, no sabe obedecer, no sabe que le manden, tiene un pretexto, una justificación para todo. Uno dice, esa persona rompe el trabajo en equipo. Tú lo has dicho. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dicen, sean siempre humildes. Y la humildad no tiene que ver con ser un tonto, ¿sí? Es entender quién soy yo. O sea, yo no tengo que entender quién es usted, yo tengo que entender quién soy yo. ¿Qué merezco delante de Dios? Y es ahí donde uno dice, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Uno le pasa algo malo y dice, no, es que yo la embarré, me porté mal. O sea, uno pierde un dinero y uno dice, oh, yo le robé a alguien, me quedé con 100 pesos, me quedé con las vueltas, no fui leal de esta manera. Y el Señor, que sabe todo, me lo quitó multiplicado por 10. Y uno queda así calladito. Esa es la actitud de una persona humilde, que no reclama, que no se queja. ¿Qué hace todo lo contrario el orgulloso? Reclama, no se deja, pone su punto de vista, dice no me gusta, no quiero, no me van a obligar. ¿Hasta qué punto no debe Muy bien, hay que especificar. La Biblia dice que hay cosas que nos deben mantener unidos. Voy a hacer un ejemplo. En 1 Corintios 11, las personas celebraban el Día del Señor y la Cena del Señor. ¿Qué más celebraban? El ágape. Y Pablo dice y llama la atención, oiga, algunos llegan al ágape y toman mucho vino y se emborrachan.
están pensando en ellos. Otros comían a escondidas. Miren cómo es la maldad, ¿no? O sea, es tarde, todos tienen hambre, pero mi hambre está por encima del hambre de los demás, entonces yo empiezo a comer a escondidas primero. ¿Por qué no espero a los demás? Porque no soy humilde. O peor, me quejo, empiezo a decir, venga, se está haciendo tarde, ¿por qué no comemos ya? Es que estoy muriéndome de hambre. Si es tarde para mí, es tarde para todos. Si yo tengo hambre, todos tienen hambre. Porque no quiere compartir. ¿Qué rompe cuando una persona, voy a hacer un ejemplo, qué rompe cuando yo he tenido a mis niños chiquitos en la iglesia y muchas veces decía, tengo hambre, no han servido la comida. Si yo voy y le compro algo, los otros niños no tendrán hambre igual que mi hijo. Y otros adultos no tendrán la misma hambre que mi hijo. ¿Qué rompe cuando yo le compro algo a mi hijo? La unidad de toda la iglesia. Pues todos tienen hambre, todos esperemos. A todos se les sirve. Miren que la humildad es una característica del creyente que está creciendo en la fe. O sea que compra maní en la iglesia. Hay que compartir. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 11, es que venimos acá a compartir, a ser generosos. Pues si yo no tengo para comprarle a todos, pues no compro para nadie. ¿O no? Es que la humildad tiene que ver, mis amados hermanos, con un aspecto del carácter cristiano de no quejarnos. Porque cuando yo no me quejo, yo estoy sabiendo quién soy yo. Voy a hacer algo que tú me decías, Tatiana, hace un momento. ¿Hasta qué punto no me quejo? Voy a hacer un ejemplo. Usted me ofendió, me llamó, me dijo groserías, me trató mal. La Biblia dice, sean humildes. Y yo tengo que pensar quién soy yo. Yo soy pecador. Yo merezco el infierno. Y Cristo me perdonó y me salvó. ¿Qué yo debo hacer para no pelear contigo? No responder de la misma manera. No responder de esa misma manera. Posiblemente tengo que hacerme loco por amor a ti. A mí me pasó hace unos días. Una persona me llama, me trata mal. Lamentablemente mi teléfono es público porque tiene el sonido muy alto. Todas las personas que estaban a mi alrededor escucharon toda la humillación que me trató mal y yo empecé a pasar saliva. Pero yo aprecio a esta persona. ¿Qué tuve que hacer? Hacerme loco. Luego decirle con cariño que no estaba bien y que apreciaba mucho a esta persona. Pero ese carácter habla de la madurez cristiana. Si se supone que yo soy el pastor, pues yo debo obrar de esa manera. Yo no puedo decir, oiga, bandido, desgraciado, ¿por qué no respeta a su pastor? ¿Por qué no respeta a la autoridad? ¿Por qué me trata de esa manera? Me está haciendo quedar mal. Sí, yo puedo sentar mi palabra. Pero ¿qué rompería si yo reclamo? La unidad de la iglesia. ¿Por qué yo estoy en la iglesia? Por gracia. Porque yo soy pecador. O sea, fíjense que el Señor me ha pasado por alto tantas cosas. Y miren, y añade acá Pablo, dice, y mansedumbre. O sea, recuerden que el Señor Jesús dijo en Mateo 11, si no me equivoco, yo no recuerdo bien la cita bíblica en este momento, pero dice que debemos aprender dos cosas del Señor Jesús: a ser humildes y mansos de corazón. ¿Y qué será la mansedumbre? Dejo que me atropellen, me pisoteen. ¿Qué será, Eliana, ser manso? Una mansa paloma. Sí, dos.
Es que fíjense que la palabra es fácil, pero cuando la vamos a evaluar con nosotros, Tenemos nuestro miren, rollito duro. una cosa, miren, posiblemente no va a ser el mejor ejemplo. Una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. ¿Quién sería el menso? El menso es normalmente una persona que mentalmente no tiene todas sus cualidades y características saludables y se deja. Es como el tonto del paseo. El manso es la respuesta inequívoca de una persona humilde, que ya no es orgullosa, que ya no es egoísta y que tiene dominio propio. Dominio propio, no tiene demonio propio. Nosotros cuando hablamos de carácter, ¿qué pensamos? Que es la persona que más grita, es la persona que se enoja. Uy, dices, ¿sabes que esa persona tiene un carácter? No, 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 esa persona es débil de carácter porque se deja llevar de sus emociones. Pasó algo que no le gusta y de una vez está furiosa, está que explota, está que muestra por su rostro, por sus ojos, que se incomodó, que le molestó y que rompe eso. La unidad. Pero una persona que tiene carácter de verdad, que tiene dominio propio, es una persona, miren que la palabra mansedumbre tiene que ver con una persona amansada o dócil, que es en contravía de una persona salvaje. ¿Qué hace un salvaje? Grita, se enoja, se desespera, se pone morado, ¿sí? La rabia lo consume, está, quisiera, ¿sí? Y lo manifiesta. Pero una persona que realmente tiene carácter, que es mansa, o sea, que tiene en control sus emociones, ¿qué tiene que hacer? Respirar, estar tranquilo, buscar en su corazón el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben a qué renuncia una persona que hace eso? A lo que yo quiero, al yo quiero, yo deseo, me gusta. Si a mí me sirven algo que no me gusta y me lo como de mala gana, ¿qué rompo? La unidad de todos nosotros. Si me obligan a estar en la iglesia y no quiero estar en la iglesia y se lo demuestro a todo el mundo, ¿qué estoy mostrando? Mi orgullo, mi egoísmo, porque solo estoy pensando en mí. ¿Qué rompe? La unidad. Y Pablo está diciendo, miren, por favor, se lo ruego, anden con la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y toda mansedumbre. Hemos hablado de dos cosas que atentan contra el orgullo y contra el egoísmo. ¿Y qué habla? Dice, soportándoos con paciencia. ¿Qué quiere decir? De arranque eso no es fácil. Para crecer en el hogar, para crecer en la iglesia, para ser maduros en la fe, ¿qué tenemos que hacer? Dominar el pecado que mora en nosotros. Esa concupiscencia, esa condición pecaminosa que muchas veces nos asalta. Porque a veces yo quiero que cambies tú, pero no quiero cambiar yo. Y eso es algo malvado, profundamente malvado. La paciencia es como yo estoy firme a pesar de todas las cosas. Básicamente tiene que ver con que yo estoy siendo herido, pero no me voy a quejar. Pero si ustedes hacen algo que me molesta y yo me levanto furioso y me voy, no me despido, no digo nada. ¿He sido paciente? No. ¿He sido manso? No. ¿He sido humilde? No. Mi orgullo, mi egoísmo y mi falta de dominio propio se manifiesta.
Ahora, la realidad de aquí, miren, en este solo versículo encontramos humildad, mansedumbre, paciencia, y dice textualmente, los unos a los otros en amor. Y de esa manera dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, el vínculo de la paz. ¿Por qué estamos aquí hablando un mismo lenguaje? ¿Qué nos une? El apellido. Acá no, acá dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, del vínculo de la paz. ¿Qué rompe la unidad? ¿Qué rompe la paz? El conflicto. Sí, pero son pecados que a veces nosotros lo generalizamos y no lo manifestamos correctamente. Lo que rompe la paz, lo que rompe la unidad es mi orgullo. Eso no me dejo. No soy humilde. ¿Por qué tengo que agachar la cabeza delante del otro? Mi falta de mansedumbre, de dominio propio. Porque hay cosas que no me van a gustar. Miren, acá estamos, miren, hay peruanos, hay colombianos, y de Colombia hay boyacenses, santanderianos, tolimenses, costeños, roleños, bogotanos. Y acá nos dice, oigan hermanos, maduren en la fe. ¿Cómo vamos a ser maduros en la fe considerando esto? La próxima vez que estemos en un lugar y pase estas cosas, yo tengo que recordar, estoy llamado a la madurez. Y miren lo interesante, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Les explico despacito. A pesar que acá todos somos diferentes, a todos se nos dio la misma fe. El mismo obrar de Dios fue para todos nosotros. Yo no puedo decir, Señor, es que usted a mí no me dio humildad o no me dio mansedumbre, porque yo he escuchado eso. Es que yo no soy paciente. Soy humilde y soy manso, pero no soy paciente. Una contradicción. No, o soy paciente, pero humilde no soy. Miren, queridos hermanos, Dios está formando el carácter en nosotros. Por eso nos pone de diferentes lados, de diferentes personas en la iglesia, y la iglesia es el lugar donde mayormente más nos santificamos. ¿Por qué razón? Porque acá se pone a prueba lo que hay en nuestro corazón. Si en tu corazón hay orgullo, hay egoísmo, hay falta de dominio propio, falta de amor, inmediatamente en el primer problema, en la primera cosa, va a salir ¿por qué nos molestamos? Porque yo estoy pensando que yo merezco más que tú. ¿O no son los problemas en los matrimonios? ¿O no son los problemas entre padres e hijos, entre hermanos? La falta de consideración, de considerar al otro. Porque estoy pensando solamente en mí. Pero Pablo le hace recordar a la iglesia, todos tenemos el mismo Señor, la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Dios y Padre, la misma gracia. Y le recuerda, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice el por qué, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo crecemos en la unidad? Si tenemos pastores, maestros, profetas, evangelistas, que nos están enseñando sobre la palabra de Dios. ¿Sobre qué? La unidad. Hoy tal vez tenemos que reconocer, Señor, no he crecido en esa unidad.
Y lo que yo les decía es que la unidad y el carácter cristiano no puede crecer en el diácono y no en este otro diácono, en esta señora hermana de la iglesia y en esta hermana no. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oigan, queridos hermanos, es que la preocupación de nuestros pecados, porque miren, yo cuando estaba explicando yo veía ojitos. Y yo les aseguro que todos estaban pensando en alguien, pero no estaban pensando en el yo. No, es en serio, así somos de malos, así somos de orgullosos y egoístas. Es que estamos pensando en otro, no estamos pensando en uno. Es que acá hay un serio problema. Todos somos miembros del mismo cuerpo, de la misma congregación, de la misma iglesia. Entonces yo no puedo decir, es que yo crecí en paciencia y mi hermano no. Yo tengo que ayudar a que el miembro, parte de ese cuerpo, crezca en esa misma humildad, en esa misma mansedumbre, en esa misma paciencia, en ese mismo amor. Y acá lo dice el versículo 14, es tan extraordinario. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Miren, hay creyentes en la iglesia que se comportan como niños, caprichosos, orgullosos, egoístas, impacientes, faltos de amor. Tenemos dos opciones: los señalamos y los acusamos, o lo otro, ¿saben qué hacemos? Empezamos a orar por esa persona en silencio, empezamos a ayudarle para que crezca, para que madure, a ofrecerle todo nuestro amor. Yo les recuerdo lo que dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué tengo que soportar al miembro de mi iglesia? Eliana, ¿por qué tengo que soportar al miembro de mi iglesia? Porque él te soporta también. Porque Dios lo añadió, Dios me lo dio como mi prójimo. Y él es parte del cuerpo que Dios está evaluando. Es que es esta iglesia de Benecer la que Dios está evaluando. Y no podemos decir que están creciendo los diáconos, pero que no están creciendo otros hermanos, porque sería un fenómeno, ¿no? Sí, imagínense, un cuerpo donde a uno le crece más una mano que la otra, ¿sí? O le crecen los pies, todo le crece bien, y las manitos le quedaron así como manitos de dinosaurio, manicorticos. Amados hermanos, la madurez cristiana tiene que ver con que todos estamos preocupados unos por otros por crecer juntos. ¿Saben qué es triste en la iglesia? Que rompe también la unidad. Cuando yo me quejo y pongo mis ojos en los que no hacen nada. Y justifico mi pecado. Es que no voy porque ese llega tarde. Es que todo el mundo no viene. Yo solo soy el único que llega temprano. ¿Qué tal todos dirían, oiga, no, vamos a llegar temprano, todos vamos a estar ahí apoyándonos unos a otros, orando unos por otros? Se lo pongo de otra manera. ¿Y por qué gritas? Porque tú me gritaste primero. ¿Por qué me insultas? Porque tú me insultaste primero. ¿Por qué me haces mala cara? Porque tú me pusiste la mala cara primero. ¿Qué está manifestando ahí? La falta de madurez en la fe, en el carácter. Mis amados hermanos, miren, la madurez cristiana y la unidad de la iglesia están estrechamente entrelazados. Y Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, ya no tenemos que ser como niños. ¿Cómo es un niño? Orgulloso, egoísta, impaciente, falto de amor. Él solo está pensando en él, en su comodidad, en su hambre, en su gusto.
Y esos errores lo usa Satanás para dañar la unidad de los matrimonios, de los hogares, de los equipos de trabajo, de la iglesia. Particularmente estamos hablando de la iglesia. Aquí en nuestra hojita nos dice que la madurez cristiana está en 3 aspectos. Primero, tenemos un llamado todos. Tenemos que procurar la unidad. ¿Y cómo podemos procurar la unidad si crecemos en el carácter de Cristo en nosotros? Recuerden, Jesús dijo que nosotros tenemos que aprender solo 2 cosas de Él: humildad y mansedumbre. Yo le tengo que orar y pedirle al Señor, Señor, hazme humilde y manso. Y cuando tengan una dificultad, un problema, no es para que ustedes muestren sus pecados, ni revelen sus pecados, ni justifiquen sus pecados, sino es una oportunidad para su santificación. Lo que yo les decía en mi nota acá, si quiero manifestar humildad, pues no voy a reclamar. Si quiero manifestar mansedumbre, tengo que dominar mi pecado. Recuerden, manso tiene que ver con docilidad, con dócil, con domado. ¿Cuál es el antónimo de manso? Salvaje, iracundo, imperante. Ajá. Y paciente, a pesar de que me estén hiriendo, pues yo tengo que acudir a que yo no quiero romper la unidad en el hogar o en el matrimonio o en la iglesia. Tan bonito sería, ¿ustedes se imaginan? Los matrimonios no pelearían tanto. Uno no pelearía tanto con los hijos. Miren, a mis 52 años yo estoy aplicando técnicas diferentes de crianza con Juan David que las que hice con mi hija. Con mi hija fui de disciplinar mucho, de regañar mucho. A Juanda lo estoy tratando de amar mucho, de soportarlo mucho, de pasarle por alto, de hacerle entender. ¿O no, Juanda? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque yo quiero que él crezca conmigo y yo crecer con él porque le amo. Y si le amo, le soy paciente. Yo no puedo decir que lo amo románticamente o afectivamente a alguien solo en las buenas. Es justo en el momento de la coyuntura, del problema, donde se manifiesta el carácter real del cristiano maduro. Ahora, ¿cómo podemos llegar a esta madurez? Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Edificarnos en el conocimiento de la palabra. Fíjense, si ustedes hoy no hubiesen venido, nadie hubiese pensado en cuán orgullosos somos, cuán egoístas somos, cuán impacientes somos y cuán faltos de amor somos. Y se los resumo, porque cuando yo estaba haciendo la clase, les aseguro que ustedes estaban pensando en otra persona y no en ustedes. No, es verdad. Está buscando porque no sabemos el corazón No, de la persona. es que normalmente nosotros somos. Bueno, hago una encuesta. ¿Pensaron en otra persona, sí o no? No respondan. Pero yo les digo, yo no, ahora lo que estoy diciendo es que somos malos. Ahora, ¿por qué es este llamado? Voy a hacerle una pregunta, mire, Jenicita, para que usted vea. Mire, Jenicita, escúcheme y vea esto. ¿Por qué Pablo escribe esto a la iglesia? Claro, inspirado por el Espíritu Santo, pero porque sabe que este problema está en la iglesia. Y si está en esta iglesia, está en todas las iglesias, porque lo que se combate desde que llegamos a Cristo es el orgullo, el egoísmo, la impaciencia y la falta de amor. Porque amar, tenemos que amar a la manera de Cristo y no a la manera nuestra. ¿Y saben cómo se ama a la manera de Cristo? Se lo pongo de esta manera. La Biblia dice que Cristo nos amó muriendo en la cruz por nosotros. Él murió cuando nosotros éramos sus enemigos.
Solo piensen en eso. Cuando tú haces algo por un enemigo, ¿tú esperas que ese enemigo venga y te diga, Tatus, gracias? No, uno le hace el bien y ya. O sea, ¿qué significa amar a la manera bíblica? Amar sin esperar retribución. Pero nosotros amamos esperando retribución. Damos un regalo a las personas que sabemos que nos pueden regalar. Nosotros nunca regalamos a aquel que sabemos que nunca nos va a devolver nada. Le hacemos el bien a aquellos que sabemos que nos pueden hacer el bien o que ya nos hicieron el bien. Queridos hermanos, es que para fomentar la unidad es amar sin esperar retribución, nada a cambio. ¿Cuánto nos duele en el corazón personas que las hemos amado, les hemos dado de todo, nos han pagado con traición, con infidelidad, y nosotros antes decimos, sí, ese desgraciado, esa desgraciada? Oiga, ¿eso es falta de crecimiento en la fe? ¿Puedo leer un versículo? Claro que sí. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16 dice, pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Muy bien, esa es la verdad. Y fíjate que eso está de acuerdo con el versículo 16 y lo que cantamos, ¿te acuerdas? Que yo les dije, cantémoslo otra vez. Eso fue inspirado por Dios, porque nosotros dice, ¿cómo decía la canción? Que si oramos a Dios y no hemos sido reconciliados. Ya, amémonos de corazón y no de labios solamente. O sea, no seamos hipócritas. Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oiga, mis amados hermanos, si yo realmente estoy creciendo en la fe, yo estoy esperando a servir para que la iglesia crezca en unidad. Yo les voy a decir algo, es que en el reino de Dios, en la eternidad, en la vida que viene, no van a estar aquellos que no están dentro de la iglesia. No van a estar aquellos que no creyeron en Cristo. No importa cuánto nosotros los amemos en esta tierra. Si Cristo no los amó, no estarán. Acá estamos unidos por el Espíritu Santo, dice, por todos lados, por todos los ligamentos, por todas las coyunturas. ¿Por qué yo estoy con usted? Porque Cristo nos unió a través de su Santo Espíritu, a través de la fe. Y si uno examina su vida, solo piensen que Dios le hubiese permitido a uno escoger la iglesia a su gusto. Posiblemente yo hubiese escogido una y Raquel otra. Y Juan David otra. Entonces, ¿qué pasaría con un hogar como Raquel, Juan y Juan David? En vez de haber unidad, hubiera desunión. Acá el que nos une es Cristo. Y Dios me puso a Tatiana como mi hermana. Miren, hay algo que a mí me ha ayudado mucho para hacer el bien a las personas de las cuales yo creo y quiero. Es entender que mi padre es tu padre. ¿Qué hace un papá con un hijo que le está pegando a otro hijo? ¿Qué hace un papá cuando un hijo se abusa de su hermano en la casa? No. Pues pone orden. Amados hermanos, la madurez en la fe y el crecimiento en la fe se manifiesta en la unidad en la que nosotros nos mantenemos. Pero parte de que nosotros, cada uno de nosotros nos examinemos. Yo me tengo que examinar. Muchas veces nosotros no amamos la iglesia como Cristo amó la iglesia. Y Cristo murió por ti, por ti, por ti, por ti, por cada uno de los que estamos en esta iglesia. Y si vamos a otra iglesia pasa lo mismo.
Yo tengo que considerar, porque estoy desafiando a Dios. Si yo me molesto con usted, yo tengo que entender que estoy ofendiendo primero a Dios. Porque es que Dios me dijo, es necesario que el diácono sea tu hermano en Cristo, que sea el diácono de la iglesia y esté ahí. Sea bueno, sea malo, sea esforzado, no esforzado, sea con buena cara, con mala cara. Dios me lo puso. ¿Qué tengo que hacer? Orar por usted, ayudarlo a usted. Dice acá dice, todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces, cada quien, Dios nos dio nuestro lugar en la iglesia. Y tenemos que amar ese lugar que Dios nos dio, no usurparnos, no compitiendo, todo lo contrario. Tratando de ayudar al crecimiento. Alguien que no se vea parte de la iglesia, pues tiene un serio problema con Cristo. Amados hermanos, voy a terminar con una aplicación que está aquí en nuestra nota y una meditación. Que debemos pedir al Señor que nos ayude a crecer en su verdad y llegar a la madurez para la cual estamos siendo capacitados. Ser maduro en la fe es la meta de todo creyente. O sea, yo tengo que estar preocupado de cómo yo me comporto en la iglesia, si fomento la unidad. Queridos hermanos, reflexionemos. Cristo está comprometido con dar madurez y un desarrollo integral a todos los que pertenecen a la iglesia que han nacido de nuevo. Entonces ahí viene una pregunta. ¿Están viviendo en unidad con Dios? ¿Con los hermanos en la iglesia? ¿O solo es? Miren, unas palabras que están en el libro de Josué, que muchos usan, dicen, yo y mi casa serviremos. ¿Quién era Josué? El líder que Dios puso al pueblo de Dios, pero a él le importó la iglesia muy poco. Dijo, yo y mi casa serviremos, ustedes vean qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos. O sea, como yo decir, yo y mi esposa y Juan David vamos a unirnos. Yo no sé si ustedes saben, después de Josué vino la época más triste para el pueblo de Dios. Dice que vivían como querían, vivían como si no existiera Dios. Y Dios trajo mucho castigo. Nosotros tenemos que considerar si estamos viviendo en unidad con Dios, si tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amar, y perdón porque seguro es muy oportuno para mí, porque soy el pastor, ayúdame a amar a mi pastor, ayúdame a amar a mis diáconos, ayúdame a amar a mis ancianos, ayúdame a amar a mi prójimo que está en la iglesia. Esa es mi responsabilidad. Porque lo que estoy aprendiendo es para unirme a la iglesia. Porque es en la iglesia donde yo estoy siendo santificado. ¿Cómo les parece ese desafío? Hoy vamos a terminar con una oración cortica, pidiendo al Señor que nos permita crecer en fe, o ser maduros en la fe. ¿Eso qué significa? Crecer en la unidad en la iglesia. Diácono, por favor. Padre Dios, Señor de los cielos, a esta hora te damos gracias, Señor Dios, te exaltamos, Señor Dios, porque tú eres nuestro Padre, nuestro Dios. Tú eres nuestro dador de la vida, Señor Dios. Por eso te damos gracias, Señor Dios, por esta oportunidad tan bonita, Señor Dios, que tú nos das de aprender cada día más de tu palabra, Señor Dios, donde nos manda, Señor Dios, a que tenemos que ser humildes y mansos, Señor Dios. Ayúdanos a crecer, Señor Dios, en amor, para que tengamos como iglesia unos por otros, Señor Dios, soportándonos unos por otros, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a tener paciencia unos por otros, Padre Dios. Así que le damos gracias por todos los hermanos acá presentes, Señor Dios, por los hermanos que nos acompañan virtualmente, Señor Dios,
los que irán a ver este estudio. Ayúdanos, Señor Dios, para que cada día aprendamos más de tu palabra, Señor Dios. Damos gracias por nuestro pastor, Señor Dios, por esa paciencia que tú le has dado, Señor Dios, para soportarnos a cada uno de nosotros, Señor Dios. Por ese amor que tú le has dado, Señor Dios, para que tenga con nosotros, Señor Dios, porque tercos somos en tu palabra, Señor Dios, y a veces no la ponemos en práctica, no la valoramos, Señor Dios. Pero así, Señor Dios, tú, en tu infinito amor, tú nos tienes acá, Señor Dios, para que sigamos, Señor Dios, aprendiendo de tu palabra. Así que dejamos esta noche en tus preciosas manos, agradeciéndole, Señor Dios, por esta palabra edificante, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, te damos en el nombre del Señor Jesucristo, que seas tú llevándonos a nuestros hogares, tomar descanso, Señor Dios, y estar viviendo, Señor Dios, y poniendo en nuestras vidas todo lo que aprendemos, Señor Dios, en amor y unidad, Señor Dios, como iglesia. Amén.